En el capítulo anterior les narré nuestra salida de El Salvador y el tránsito por Guatemala hasta llegar a la frontera Guatemala-México, la frontera Talismán. Les mencionaba que en este lugar uno del grupo caminó hasta el puente que es realmente la frontera entre Guatemala y México, y ahí quedó en las manos de un policía mexicano. Este policía le revisó la mochila y además de eso después nos contó que le había robado los $50 que llevaba en su bolsa. Al ver esto, nosotros, los que íbamos atrás, que éramos los últimos, retrocedimos y nos logramos meter a una de las calles que ya nos había indicado el guía, pero en ese momento se nos acercaron dos personas, hombres, quienes nos ofrecían llevarnos hacia donde estaba el guía. Ellos no le llamaban así, pero nos decía que nos podían llevar hacia donde estaba esa persona, ya que se habían fijado, habían visto hacia dónde había caminado. Nosotros no les contestábamos nada porque evidentemente había cierta desconfianza, bastante nerviosismo, pero aún así caminamos por esa calle hasta llegar al hospedaje donde se encontraba Chepe en la puerta. Ahí estaba él y nos indicó que ahí era el lugar donde teníamos que quedarnos, que entrar. Ahí entonces íbamos los hermanos Cabachos, que le llamábamos, el Seco, Milton y yo. Nosotros entramos y pues ya el guía ya conocía la situación de lo que había pasado en la frontera, y ahí nos relajamos un poquito más. Sabíamos que estábamos, digamos, ya en un lugar entre comillas seguro, porque realmente en la noche y en ese lugar pues es bastante complicado y es bastante peligroso. Pues ya estábamos allí en el hospedaje. Este hospedaje era de estos que están cerca del río. Quienes conocen la frontera de Talismán no me dejarán mentir que estos lugares son los que están cercanos al río y lógicamente son los que permiten que miles y miles de migrantes lleguen a esa zona y de ahí puedan cruzar el río el día siguiente o el día que cada quien desee hacerlo. Cuando estábamos en este hospedaje, aquí entraron estas dos personas que iban detrás de nosotros, diciéndonos que nos podían guiar hasta donde estaba el guía. Y pues nosotros nerviosos, porque ellos iban a la par, lógicamente no los conocíamos. Entraron al hospedaje y le exigían al guía que le pagara, porque supuestamente ellos nos habían llevado hasta el hospedaje, algo que no había sido así. Se dio un momento bastante tenso, comenzaron a gritar y a exigirle al guía. El guía lo que decía era de que él era uno más del grupo y que él no tenía ninguna responsabilidad sobre ninguno de nosotros, que él era otro miembro de los migrantes, y pues que nos dijera a los demás si nosotros estábamos dispuestos a recoger algún dinero pues y dárselos por eso, pero que realmente no teníamos ninguna obligación de hacerlo. Un momento, como repito, bastante tenso. Gritaban estas dos personas dentro del hospedaje y amenazaron con llamar a la policía y acusar a quien realmente era el guía, acusarlo de pollero. No pasó a más. Recuerdo que salió el propietario del hospedaje, se llamaba Milo, y pues él también intercedió ahí para que no pasara más la situación. Al final estas dos personas se fueron. Nos quedamos nosotros ahí adentro ya bastante tensos por la situación que acababa de pasar, pero también tensos porque sabíamos que había uno de nosotros que estaba allá en el puente. Entonces uno del grupo, le decíamos Chilipoco, había vivido bastante tiempo en Guatemala y pues tenía un acento chapín. Y él se ofreció para ver si podía ir a recuperar al otro migrante, al otro salvadoreño. Pidió una camisa diferente a la que él cargaba, de otro color pues,
y se dirigió, regresó al puente. Pasaron como unos 40 minutos, no sé cuánto, pero calculo que ese tiempo. Y de repente pues ya iba con el salvadoreño, a quien habían agarrado los policías. Nos contó que tuvo que darle un par de pesos a unos pandilleros para que fueran y recuperaran al salvadoreño, hasta quitarlo de las manos del policía. Lógicamente los pandilleros tenían más poder, pues eso es lo que obviamente pudimos observar en ese momento, de que los pandilleros tenían más poder y pudieron recuperar al salvadoreño, y entró entonces Chivipopo al hospedaje. Regresó Chivipopo ya con él. Una situación bastante tensa. Sabemos que esto lo viven miles y miles de migrantes a nivel mundial, y en Centroamérica no es la excepción. Pues ya después nos bañamos, cenamos y nos reunimos en uno de los 2 cuartos que se habían pagado. Nos reunimos para que el guía nos dijera cómo iba a ser el día siguiente, en la madrugada, cómo iba a ser nuestra salida del hospedaje, nuestra llegada al río y cómo cruzaríamos el río, porque en realidad es aquí y en estos momentos cuando comienzan los verdaderos peligros, por decirlo de esta forma. Los riesgos aquí ya son más latentes. Es aquí donde hay que estar preparados, psicológicamente, físicamente incluso. Sí hay que estar preparados físicamente, pero en realidad es bien complicado decir que va a existir una preparación. Nos reunimos y lo que nos dijo el guía era, entre otras cosas, uno, que saldríamos como a las 4:30 de la madrugada. Además, nos dijo cómo íbamos a ir en grupos, es decir, en mi caso, junto a Jorge, junto a Chepe y a Milton, nosotros íbamos a ir en el último grupo. Además de eso, mi persona iba a ser quien iba a tener una linterna, y cuando llegáramos al lugar del río nos íbamos a ubicar de cierta forma, que ya la voy a narrar, y yo sería quien estaría con la linterna en un primer plano, por decirlo de esa forma, o en una posición en la que yo debería de estar viendo hacia el bosque para ver si no nos estaban siguiendo los ladrones. Entonces yo tenía esa misión, por decirlo de esa forma. Todo eso se nos explicó en la noche. Pues fuimos a dormir, yo fui al baño, fui al sanitario, y cuando regreso del sanitario veo que ya todos estaban en el pasillo del hospedaje, y en ese momento el guía le dice a uno de los que iba con nosotros, que también se llamaba Jorge, este era otro Jorge, uno aquí le decíamos el seco, y le dice que nos diga a todos qué es lo que le acababa de decir a él, y era justamente que él estaba mal del estómago y que ya no iba a seguir con nosotros y que mejor se iba a quedar. Al final no sé si realmente este señor estaba enfermo del estómago o habrá sentido algún tipo de temor por todo lo que el guía nos dijo la noche anterior, de todo lo que podría suceder en el momento de llegar al río, cruzarlo y estar al otro lado, ya en México. Él se quedó. Pues el guía le dijo al propietario de que esta persona se iba a quedar, que ya no iba a continuar con nosotros y que regresaría a El Salvador cuando amaneciera. Salimos del hospedaje, comenzamos a caminar por esa calle polvosa. A los lados pues siempre, al salir del hospedaje, lógicamente ahí todavía se ven algunas champas, algunos hospedajes, algunas tiendas, etc. En ese momento yo recogí algunas piedras porque había otros que llevaban incluso hasta las famosas ondillas, las ondas. Yo no llevaba nada, recogí unas piedras,
comenzamos a caminar hacia lo que yo quizás considero que era el sur, hacia el sur, en paralelo al río. Salimos de esta zona donde están estos hospedajes y champas y nos dirigimos ya hacia una calle. Se ve cierto bosque por ahí. Era de madrugada, estaba bastante oscuro. Recuerdo que nos salieron 2 perros por ahí a ladrarnos, y como nosotros éramos los últimos que íbamos, el último grupo de 4, se me acercó tanto un chucho que mi reacción fue tirarle una patada y le pegué, y ya hasta ahí ya no sirvió más el perrito. Pero bueno, esa fue mi reacción en el momento. De ahí de la calle nos metimos a una vereda ya en dirección del río, ya buscando el río, y en ese momento pues nos topamos todos, los 14, ahora aquí ya no íbamos 15, ya se había quedado uno, nos topamos todos en un cerco, y en ese momento un señor por ahí, que por ahí había una casita, le dijo al guía que no era ese el camino hacia el río. Yo realmente no sé si el guía se había equivocado o se confundió o qué, no sé, pero la cosa es que llegamos a un cerco, no había paso, y de ahí regresamos, encontramos el camino y llegamos a una zona donde está bastante descubierto de árboles, pero ya está como a unos 5 metros del río, y ahí ya ves el río, se escucha, lo ves, etc. En ese momento, justo ahí es donde teníamos que hacer lo que nos había dicho el guía la noche anterior. Yo me ubiqué cerca de una piedra bastante grande, y de ahí, de mi persona, se tiraron al suelo, se acostaron todos, como formando, yo era como un vértice. Ya en este lugar es una zona sin árboles, con un zacate no muy alto, los demás estaban acostados así, como formando un triángulo. Recuerdo que la noche anterior me había dicho el guía de que también tuviera cuidado, que tenía que alumbrar si escuchaba algo, si veía que eran figuras humanas, porque era de madrugada, estaba bastante oscuro, tenía que alumbrar, pero que tenía que ser bastante certero a la hora de observar quién venía, porque también podía ser un campesino, porque realmente lo que nosotros estábamos haciendo, y es lo que nos había dicho el guía, es que si eran pandilleros y se miraban con armas de fuego, con armas blancas, o sea, machetes, cuchillos, realmente nosotros íbamos a atacarlos. O sea, no nos íbamos a quedar ahí esperando a preguntarles qué querían, pero que también tenía que observar si no fuera algún campesino de la zona, porque también podía yo dar la orden, porque realmente yo iba a dar la orden de qué es lo que estaba viendo. Entonces, sumamente tensa la situación, peligrosa, como les decía ya anteriormente. Afortunadamente no llegó nadie, ahí nos quedamos como unos 15 minutos, 20 minutos tirados ahí en el zacate, porque los ladrones en esa zona lo que acostumbran y saben es que tienen que esperar un momento hasta que uno se está desvistiendo para así atacar, así llegar en ese momento. Por eso es que uno no llega al río y lo cruza de un solo, como decimos, sino que hay que esperar un momento. No pasó nada, nos comenzamos a desvestir, y primero cruzó el guía con las dos muchachas, y ya cuando estaba al otro lado, en que no había mayor peligro, o no se veía por lo menos, nos hizo señas con la linterna para que comenzáramos a pasar en grupos. En el último grupo íbamos siempre el Seco, Chepe y Mito y yo. Todos comenzamos a cruzamos el río. Ese río es un río que en esa parte tiene bastante piedra grande, cuesta cruzarlo. Uno va descalzo porque uno se desviste para no mojar la ropa, va descalzo.
La portada del libro básicamente me recuerda esa parte que vivimos ahí entre Guatemala y México, porque así pasa uno, como ustedes pueden ver acá en la imagen de la portada del libro. Cruzamos, el río nos llegaba como a la cintura el agua, más o menos a la cintura. Cruzamos, cuando estábamos al otro lado, que ya nos comenzamos a vestir, me voy dando cuenta que yo había botado una bolsa que llevaba en una de mis botas, una bolsa con $150. Y le digo yo al guía y al seco, les digo, hey, boté una bolsa con $150. Me imagino que el otro lado cuando me quité las botas, así que voy a regresar. No se imaginan lo que eso significó en ese momento. Tener que regresar yo solo, sin nadie que esté al otro lado, que sea del grupo, a buscar esa bolsa. Y tenía que hacerlo porque eran $150. Eso en el camino, en ciertos momentos, eso es oro. Así es de que regresé.